están. Un poco lo que les estaban diciendo, yo pertenezco a un grupo de investigación que se llama GEPAMA, Grupo de Biología y Paisaje y Medio Ambiente. Estamos aquí ubicados en el cuarto piso de la facultad, en el fondo. Y el GEPAMA justamente de alguna manera podríamos decir que es el grupo que más orientado está, o uno de los grupos que más orientado está a los temas ecológicos, a los temas ambientales en general. Esto que nosotros llamamos esta interrelación de interfase urbano-rural, esta discusión naturaleza y ciudad como tal. Cuando nosotros llegamos acá, en rigor, no sabíamos muy bien, digamos, cómo era la inserción nuestra. Nosotros venimos de otro centro, de otro espacio de trabajo en la Universidad de Buenos Aires, que se llama de 2 décadas y pico, que era el Centro de Estudios Avanzados. Y empezamos a trabajar sobre los temas, del crecimiento de las ciudades, la expansión de las ciudades, la mancha urbana sobre lo rural, porque ustedes en este momento están sentados sobre la tierra más rica del planeta. Y de alguna manera, cuando estamos viendo eso, a veces sucede que cuando se construye por encima de eso, cuando se cambia la estructura, cuando se ve que ese proceso de transformación, un poquito de lo que se está olvidando uno también tiene que ver con el hecho de lo que hay debajo y el valor de lo que tiene debajo. ¿Saben cómo se llama la tierra por encima de la que están construyendo o haciendo infraestructura aquí en la región monteana? ¿Alguno recibió ese nombre alguna vez? Se llaman molisoles. Los molisoles son la crema de los suelos del planeta. ¿Saben cuántas hectáreas hay a nivel de, digamos, de superficie disponible de todos los tipos de suelos, que son más o menos están clasificados en 7 tipos de suelos a nivel planetario? Hay 14.500 millones de hectáreas, para todo. ¿Cuánta gente hay en el planeta? 8.100, se apaga luego en China, enseguida sube más rápidamente. Pero de alguna manera estamos en 8.100 millones de personas. Ustedes dividen 14.500 millones dividido 8.000, le está dando una superficie por cada uno de ustedes de 2 hectáreas y pico, poco menos. Eso un poco es lo que va dando la huella ecológica, pero de esas hectáreas que yo les estoy mencionando, digo la verdad, estas ricas tierras ocupan menos de 300 millones de hectáreas en todo el planeta. Y de esas 300 millones de hectáreas nosotros tenemos 55 aproximadamente. Si nosotros medimos, además de los molisoles pampeanos, los alfisoles que están en la región chaqueña y que llegan hasta Paraguay. Hablando un poco de la planicie chaco-pampeana. Uno de los lugares en los cuales la mayor expansión urbana y concentración urbana también está. Pero de estos molisoles, de esta superficie, digamos, de tierra que hay en el planeta, de las mejores, ¿en dónde hay más tierra de esta? Y uno empieza a decir, bueno, estamos acá, en la región pampeana. ¿Dónde más en América Latina? Prácticamente en ningún otro lugar. ¿En qué otra parte hay de esta tierra de buena calidad? ¿Escucharon hablar del cinturón, el Core Belt norteamericano? ¿Alguien que haya andado por ahí o alguna de esas tierras? Es decir, las tierras más ricas también. Hay un cinturón verde muy productivo, unos cuantos millones de hectáreas. Otro pedacito en Nueva Zelanda, otro cachito más pequeño en Australia, una parte tremendamente degradada allá, pero que también son molisoles en China, de donde viene la soja. ¿Y dónde más hoy en día? En las planicies ucraniano-rusas. En la primera invasión de Rusia, de Ucrania por parte de Rusia, allá por el año 2004, yo le mostraba a mis alumnos una foto de un tanque ruso entrando en un campo. Y le decía, ¿de qué es este campo? El campo era de papa. ¿Ok? La guerra es por la tierra. Por la tierra. Lo que hay arriba cambia, lo de abajo no. Y la guerra es por la tierra. Y cuando estamos hablando de situaciones de tierra de altísimo valor, la cuestión se complica mucho más. Además, fíjense ustedes lo llamativo. Estamos en un país que es el 8º país del mundo en términos de superficie. ¿Qué espacio ocupa este país en términos de densidad poblacional? Allá por el puesto 110 o por ahí. Es un país rico, vaciado de gente, concentrado en ciudades.
¿Qué necesita el mundo hoy en día? Energía, tierra y biodiversidad. Eso es un poco de lo que elaboramos nosotros, en los temas vinculados con el uso de recursos naturales, la intensificación en el uso de esos recursos naturales, vinculado, en el caso yo estoy trabajando en dos lugares, soy director de aquí del QEPAM, como les dije, y también soy profesor, digamos, titular de Economía Ecológica en General Sarmiento. Y ahí en este tema de la economía ecológica nos metemos mucho, porque la economía ecológica es una disciplina bastante nueva, nació allá por el año 87 aproximadamente, y en el marco de esa disciplina tenemos un montón de formas de analizar las cuestiones vinculadas con los impactos ambientales, cómo estos impactos ambientales le pegan a la sociedad y de alguna forma cómo meter, cuando se puede, los costos de esos impactos ambientales dentro de las ecuaciones de la ganancia y pérdida de las compañías, de los países y del intercambio. Y también a eso le sumamos un montón de otras cuestiones, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos esta transferencia de costos mundiales? Ahí yo les escribí IPCC. ¿Han escuchado hablar del IPCC? ¿Nadie? Estamos fritando, ¿no? Es decir, ustedes van a sufrir. Y nadie les avisó que van a sufrir. Si les preocupa la ecología, quizás reciclar papelito, lo que fuera, quizás alguien esté interesado por eso. No, preocúpense por cosas muy importantes. El IPCC es la plataforma intergubernamental de cambio climático. Es el espacio de mayor referencia mundial, la mayor autoridad mundial en términos de cambio climático. Un pibe, hay un gráfico, a propósito, nosotros tenemos una presentación del año pasado, si a alguien le interesa porque se aburre escucharme a mí, hay una presentación más o menos haciendo un cuentito parecido. Pero hoy queríamos hacer el experimento de charlar un poco sobre estos temas y no pasarle un PowerPoint nada más y aburrirlo con eso. Capaz que está más aburrido con esto, pero bueno, de alguna manera me parece que tenemos que hacer la experiencia y el experimento de volver simplemente a la tiza y el pizarrón y contar algunas cosas. Y el IPCC es la plataforma esta, ¿no? Intergubernamental de Cambio Climático. En el último documento del IPCC, yo tuve la suerte de ser uno de los autores, en el último documento del IPCC hay una gráfica que es muy didáctica y que nos sirve muchísimo a nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar con un pibe, sus hijos, posiblemente, sus hijas, posiblemente que nazcan hoy? Especialmente está apuntado ahí el año 2022, por el año de referencia que usamos. Porque usamos los años 60, los años 50 y la situación de las personas ya mayores en este momento, que sufren el cambio climático pero nunca le dieron mucha bola. Sus hijos, especialmente, y ustedes van a sufrir. Vine a amargarles la mañana, vine a jorobarlos, porque en realidad van a sufrir. ¿Por qué? Porque los impactos del cambio climático se empiezan a sentir desde ya, en términos de sequías, de inundaciones, de mayor, digamos, imposibilidad de absorber el calor de afuera, es decir, a nivel corporal. Es decir, el año pasado, con la crisis climática que hubo en Europa, murieron 30.000 personas. ¿Se enteraron? Es decir, no, pero murieron 30.000 personas derivados de ese problema. Específicamente de no soportar esa cuestión, aumento de presión y montones de salud vinculados. En definitiva, yo lo cuento como un cuentito, todo lo que estoy diciendo está documentado en el IPCC. Está claro que sí, no son chantadas, está todo documentado. Ustedes buscan IPCC, ¿sí? Reporte, summary, si no quieren leerse todo el reporte, tiene 700 páginas cada uno de los reportes, pero el resumen para los políticos que entienden poco y nada, se lo hacemos más chiquitito para ver si logramos meter algo. De alguna manera poder aclararle esas cuestiones. Y cuando uno empieza a mirar esa situación puntual, dice, la pucha, estamos bastante mal. Sí, se habrán enterado de lo que está pasando en Porto Alegre. Pero no quiero usar el caso de Porto Alegre por una combinación de factores. Pero el problema de cambio climático está. ¿Qué pasó 3 años atrás en Argentina? Sequía. Hoy en día agua. Es decir, no es el evento climático solamente del niño o la niña que llora o está más seco, sino que es una combinación importante vinculada con lo que está sucediendo hoy en día relacionado con el cambio climático. Y por el otro lado tenemos otra cuestión. Ahí le puse otra cosa, dice IPBES. ¿Qué es el IPBES? El IPBES es la otra referencia mundial, ¿sí? En el marco de estas cuestiones, que es la referencia que tiene que ver con los servicios ecosistémicos y la biodiversidad. La biodiversidad, me imagino que ustedes lo sabrán, de alguna manera
manera no es solamente contar especies. En uno de los diagramas que nosotros tenemos, si ustedes entran en la página del GEPAMA, YouTube, escriben GEPAMA, YouTube, se van a encontrar varios cursos que por supuesto están abiertos para todo el mundo, pero que en algunas de las presentaciones nosotros les ponemos también qué es lo que está pasando con los grandes indicadores globales. Y uno de los indicadores más importantes, en los cuales se pudrió todo, tiene que ver con la pérdida de especies, con los problemas de biodiversidad. Estamos frente a lo que se llama la sexta extinción. La sexta extinción que les está avisando que en muy pocas décadas por delante estamos perdiendo o podemos llegar a perder más de 1 millón de especies. Y eso les preocupa. ¿Por qué puede preocuparles o no preocuparles que desaparezcan algunas especies? A alguien en particular. Hablo, chicos, porque me dan ahí a mí también. Que no me tienen hablando como lorito. ¿Por qué? No quiero señalar a nadie. ¿Por qué? ¿Les importa la biodiversidad? Bien, por fin, gracias. Allá, 10 puntos, ¿eh? La biodiversidad es tremendamente importante. Sí, para ustedes. ¿Están comiendo hoy? ¿Van a comer? Comen gracias a la biodiversidad. Hay una crisis importante, más allá de la pérdida esta que tenemos de la biodiversidad en general, 1 millón de especies por ahí dando vuelta. Tenemos una crisis importante de polinizadores. ¿Qué son los polinizadores? Las abejas. ¿Alguno vio la película Bees? ¿Qué pasa si en el mundo las abejas se declaran en huelga? Si se declaran en huelga, estas son más que los sindicalistas, ¿no? Que nos toman la vida. Si las abejas se declaran en huelga, en rigor de verdad tenemos una producción o una merma en la producción mundial de alimentos del 40%. De vuelta, hambre. ¿Qué está pasando hoy en día con las abejas? Lo que está sucediendo hoy en día es que los polinizadores silvestres están cayendo de esta manera. Y las abejas solamente se sostienen por la actividad nuestra. A las abejas nos producimos como vacas. Aumenta la producción de abejas. Pero ¿qué sucede? Cuando aumenta la cantidad de abejas en el sistema, los polinizadores naturales que cumplían un montón de funciones porque polinizaban un montón de plantas, desaparecen. Y las abejas intentan compensar esa situación, pero no llegan. Entonces tenemos una crisis de polinizadores igual. Con abejas y todo adentro. ¿Está claro? Ese es un problema importante que se tiene vinculado con eso. ¿Por qué? Porque de vuelta, van a pasar hambre. Cuando uno empieza a ver esta situación puntual, de qué es lo que pasa con esos polinizadores, qué es lo que termina sucediendo, digamos, con los polinizadores, uno empieza a entender y decir, epa, ¿qué pasa? Esto me importa, esto me toca. ¿Sí? Los aumentos, digamos, vinculados con la pérdida de disponibilidad de alimentos implican aumentos de los precios y un montón de cosas más. Y detrás de eso viene algo que es lo que también se trabaja en economía ecológica, que es la incorporación de las externalidades. ¿Qué son las externalidades? Los costos. ¿Qué costos? Los que están no incluidos en las cuentas de ganancias y pérdidas de una compañía, de una construcción, de un país. Y la sociedad actual funciona, esta sociedad que nosotros estamos teniendo, funciona por una cuestión muy simple, porque no incorpora todos los costos. No incorpora ni los costos ambientales ni los costos sociales. Y si incorporaran esas externalidades, de alguna manera se intentaría compensar esta economía que algunos llamamos economía podrida, porque es una economía de destrucción. Si ustedes le preguntan a sus padres o le preguntan a sus abuelos cómo era el ambiente en el que ellos estaban, les van a comentar inmediatamente que era muy distinto al que ustedes están teniendo hoy en día. Y cuando uno dice, bueno, vamos a recuperar o a restaurar la naturaleza, esto no es tan fácil. Y esto cuesta plata. ¿Cuánta plata cuesta?
un 10%, es decir, 9 trillones de dólares. Es decir, el costo ambiental hoy en día a nivel planetario es brutal. ¿Ok? Y algunos niegan el ambiente. Algunos de alguna manera no entienden o no ven que hasta el ambiente es un negocio. Porque incluso dar una vuelta a todo esto y meter las externalidades dentro del sistema rinde dividendos. A los economistas ecológicos eso no nos gusta mucho porque en realidad todo necio confunde valor y precio y nosotros estamos más con el valor que con los precios. Pero en definitiva prefiero que alguien monetarice, digamos, un costo ambiental y lo incorpore a que no lo incorpore nunca. Y ahí en eso hay un montón como para estudiar y para trabajar. Y cuando uno dice, bueno, ¿y las ciudades qué papel tienen, digamos, vinculado con el ambiente? ¿Son responsables de algo? ¿Se sienten responsables de algo o no? ¿Son de esos compartimientos que van creciendo en distintos lados que ocupan el 2.5% de la superficie del planeta? No son nada. En realidad, no corta ni pincha. 2.5% de superficie del planeta. ¿Tiene alguna incidencia? ¿Hacen algo? Abruman a todo el resto de las especies. ¿Sí? Porque las ciudades ocupando 2.5% del planeta, ¿sí? En rigor de verdad, están llevándose casi el 80% de la energía planetaria, de lo que se consume en la Tierra, más del 75% de todos los recursos naturales vinculados en términos materiales. Por eso nos metemos a las ciudades. Y por eso ahí también arranca otro concepto que trabajamos mucho en la economía ecológica, que es el tema del metabolismo, en términos del metabolismo social. ¿Por qué? Porque es medir y empezar a entender qué es lo que entra y qué es lo que sale de una ciudad. Cuando te van a construir un edificio de todos materiales, de todo tipo, y además consumen energía los pavotes. Y encima agua. Pidan por favor que cierren la canilla cuando están, digamos, en las construcciones y todo, ahorraría mucha agua. ¿Qué es esa agua? Si lo viéramos desde ahí. Esa agua también se puede calcular. Se conoce como huella hídrica. El concepto de huella hídrica es un concepto bastante novedoso. Fue desarrollado por un investigador europeo, Arke Hextrak, desde hace muy poco, tiene 40 y pico de años. Pero dejó una idea potente que hoy en día estamos usando en todos los niveles, en la agricultura, en la producción, en la industria, digamos en el desarrollo urbano, porque entender qué pasa con el agua es entender muchas cosas. ¿Y cómo entendíamos antes? Y bueno, lo que consumían, lo que fueron, no, hoy estamos empezando a estudiar el agua en términos del concepto de huella hídrica, que es la cantidad de agua necesaria para la producción de un bien. ¿Cuánta agua necesitan ustedes para el celular que cada uno tiene ahora y están pinchando continuamente? ¿Cuánta agua? Mucha, poca, muchísima. ¿Por qué? Porque es el agua necesaria para la producción de todos los materiales que están metidos ahí adentro. Y de esa agua la puedo separar también en distintas calidades, y sí, agua verde, agua azul, agua gris. El agua verde es el agua que está disponible ahí en el suelo. El agua azul es el agua que pincha en el acuífero para sacarlo, o el agua que viene directamente de los ríos. Y el agua gris es el agua contaminada. Elegir qué tipo de agua y en qué lugar uno está y qué tipo de agua está utilizando tiene que ver con la supervivencia o no en una determinada región, porque cuando agotan el acuífero, y muchas ciudades ya están pinchando tanto que están agotando los acuíferos, ¿de dónde saca el agua la ciudad? ¿Dónde la recicla? Porque no tenemos una tecnología que recicla 100% absolutamente de todo, mucho menos, y eso genera otro tipo de problemas. Entonces el concepto de huella hídrica, ténganlo muy en cuenta, mírenlo con cariño, inclusive a lo largo de su carrera, porque más tarde o más temprano se va a empezar a demandar este concepto, esta idea, y esto va a tener una valorización adicional. Muy vinculado, muy emergente de lo que habíamos hablado previamente sobre la huella ecológica, vinculando la cantidad o la superficie, digamos, con la gente. ¿Han escuchado hablar de la huella ecológica? Estoy hablando de la escuela secundaria. ¿Nadie escuchó hablar de la huella ecológica en la escuela secundaria? Venimos re mal en la secundaria entonces. Porque esta es una cosa elemental.
si usted tendría que venir a demandarnos a nosotros por todo este pataleo, porque esto tiene mucho que ver con la formación de base de la propia estabilidad de su propia vida, ¿no? Es decir, la huella ecológica es la cantidad de hectáreas, la superficie necesaria para la producción de sus bienes. Y la huella ecológica de cada uno de ustedes mínimamente está en 2.53 hectáreas, 3 manzanas, para satisfacer sus necesidades, básicas y no básicas. Pero hay gente que tiene una huella ecológica de 10, 12 hectáreas, porque esto tiene mucho que ver con el estilo de vida también de las personas. Si vos vivís en Estados Unidos, o vivís, digamos, en un nivel de altísimo consumo en la ciudad de Buenos Aires, o en la Unión Europea, tu huella ecológica realmente es muy alta, y andará en los 10, 12 hectáreas. Mientras una persona, digamos, con un consumo, con una demanda pequeña para su propia vida, está en 2,5 o 3 hectáreas. Y esa persona, básicamente, también entendida como tal, rigor de verdad, compite por la tierra. Hay una curva tremendamente interesante que le habla de cómo se usa la tierra en distintas partes del mundo. Mientras los países ricos se hacen más ecologistas, acá seguro tenemos gente muy ecologista, ¿sí? Se hacen más ecologistas, ponen su huella sobre los países en vía de desarrollo, sobre los países pobres. Y estamos hablando de una explicación que a muchos les llamará la atención y entenderán de por qué nos concentramos en muchos de nuestros países en la producción de soja, por ejemplo. ¿Y para qué? Los países ricos ahorran tierras, se hacen ecologistas, los países pobres, en rigor, suman tierra. Nosotros sumamos esa tierra en la expansión, en la frontera, digamos, agropecuaria que estamos teniendo sobre la planicie Chaco-Papel, particularmente sobre la situación del Chaco. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque justamente también estamos generando una inducción muy fuerte hacia la producción de bienes, cash crop, se les llama, cultivos de caja, que son cultivos cotizados en el mercado internacional, en el caso de la soja. Eso sí lo saben, seguramente lo han escuchado hablar. Argentina produce más del 50%, 55% de todos los granos que produce son soja. Y Argentina tiene un proceso de expansión, junto con Brasil, muy grande. El sur del planeta son los dos colosos que producen esta soja. Con costo ambiental importante, sí o no. Es decir, no sé qué opinarán, pero la soja transgénica es una de las componentes más importantes, ¿no? Es decir, la soja transgénica se liberó en Argentina casi en el momento que ustedes nacieron, es el año 96. Se libera acá y se produce un proceso de expansión muy fuerte. Somos el segundo país, luego de los Estados Unidos, que utiliza soja transgénica para la producción. En realidad la exportamos a una buena parte del mundo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿y esto tiene costos? ¿Han escuchado hablar de algún problema vinculado con los cultivos transgénicos, con la soja transgénica o algún beneficio que le encuentren sobre esto? Ningún problema. ¿Todos comen soja? ¿Milanesa de soja? ¿Brote de soja? ¿Los veganos? ¿Las veganas? ¿No comen soja las veganas? Van a ser bien. Porque se creen que están comiendo algo muy sano cuando en realidad se lo están chupando todo el glifosato. Así que casi entre esa soja y un bife de chorizo, me parece que les conviene más el bife de chorizo. Me parece. Pero cuando uno empieza a mirar esta cuestión más allá de la broma, dice, bueno, ¿qué pasa con la soja transgénica? La soja transgénica fue un desarrollo tecnológico, biotecnológico, es decir, para estos en la disciplina se llama biotecnología. Esa soja transgénica conocida o entendida como trabajada desde la biotecnología es el primer mejoramiento, digamos, a gran escala. Y les permite a ustedes saltar, digamos, una barrera biológica que previamente no estábamos teniendo. Mucha gente está en contra de la soja transgénica. Yo creo que lo que hay que hacer es identificar evento por evento en términos de si es bueno o malo para la población en su conjunto y luego decidir, no todo ni bueno ni malo. La soja transgénica lo único que nos trajo a nosotros es que nos permitió utilizar más glifosato y
Y cuando ustedes tiran una transecta, nosotros hicimos un proyecto que ya terminamos en el Quepama, cuando ustedes tiran una transecta no una línea, y se ponen a analizar sobre esa línea qué es lo que va pasando, fue muy interesante. Incluso hay un libro que publicamos sobre eso, en el cual ustedes empiezan a ver que los casos de cáncer aumentan desde la periferia hacia el centro del pueblo. Es decir, la periferia más disminuye, ¿no? Es decir, mucho más la periferia, mucho menos en el centro. Y en esta área es donde más se pulveriza. Y si bien no es un resultado contundente, porque hay que estudiarlo mucho más, el dato está. Y ese dato sirvió para que empiece, digamos, a preocuparse un montón de gente como para investigar, ¿no? Es decir, la red de pueblos fumigados es una red, digamos, que trabaja sobre esto. La cátedra de salud socioambiental que dirige un colega, Damián Berseñasi, en la Universidad de Rosario, también viene generando, digamos, estudios vinculados con esto, porque la gente se muere por esto. Es decir, y esto, por supuesto, que a algunos grupos no interesaba que se investigara, y bueno, avanzamos con el glifosato. Avanzamos tanto en el glifosato que a principios de los años 90 se consumió 1 millón de equivalentes litros comercial de glifosato. Y el año pasado se consumieron casi 450 millones de litros. Es decir, el volumen asperjado del herbicida realmente es muy fuerte. Y no solamente el glifosato, el cóctel agroquímico que se va teniendo, digamos, en esa utilización de lo que nosotros llamamos agricultura industrial. Uno dice, bueno, frente a este lío que hay vinculado con todo esto, ¿cuál es la alternativa? Porque la gente tiene que vivir también, la gente tiene que producir lo que fuera, pero bueno, por lo menos en la área de interfase urbano-rural, no me vengan a fumigar la cabeza. Y para eso lo que salió, de alguna forma, es el hecho de decirle a la gente, bueno, miren, paremos un poco con este asunto y pongamos bandas de restricción en la área, digamos, entre lo urbano y lo rural. Y esas bandas permiten producir, porque tampoco, digamos, le podés prohibir al chacarero que produzca, porque el tipo le sigue cobrando impuestos y todo, y si no lo fundís, pero permiten producir de otra manera. Y esa producción de otra manera pasa por el hecho de decir, bueno, miren, hagamos agroecología, otro nombre que puse por ahí. ¿Y qué es la agroecología? La agroecología de alguna manera es una disciplina científica que le enseña a producir sin agroquímicos. Y esto es posible en la pequeña escala y la mediana escala es posible. Ahora, algunos dicen, bueno, vamos a cambiar el planeta y vamos a producir agroecológicamente. Yo no soy tan suicida, esto que queda entre nosotros, yo formo parte del movimiento agroecológico, pero la cuestión básica es, si yo tengo que alimentar a esos 8.000 millones de tipos y de China, de alguna manera vinculada con el hecho de producir suficiente alimento, todavía con la agroecología no es suficiente. Entonces lo que tenemos que buscar son caminos un poco alternativos de decir, bueno, reduzcamos mínimamente el consumo de agroquímicos, porque lo que está consumiendo la gente es un cóctel de químicos. Y ese cóctel de químicos después tiene impacto en la vida y también al final de la vida. La gente no se pudre más. Te morís y no te pudrís. ¿Y por qué pasa eso? Por la cantidad de químicos que tenés, ¿sí? Por todos los medicamentos que consumís, los cuerpos hoy en día son un problema para los cementerios. Es medio dramático, me parece. Pero bueno, no importa, es la realidad. Para algunos que gestiona el cementerio, es decir, esto es un problema. ¿Ok? ¿Qué hacemos con esto? No es una broma, es la realidad. Pero a esto, si ustedes le suman, vamos a la vida de vuelta, si ustedes le suman los impactos que se tienen sobre la población del uso de estos cultivos, realmente es muy alto. Y ahora viene un poco la segunda camada de los eventos transgénicos, porque ahora se nos viene también la soja transgénica, que era tolerante al glifosato, y ahora viene tolerante al glufosinato de amonio, que es 10 veces más tóxico. ¿Okay? Hay que estudiarlo todo eso. ¿Qué le estoy diciendo con esto? ¿Que ya los resultados son contundentes? No. Lo que sí necesitamos mucha más investigación y mucho más trabajo. Y ahí está el trabajo en conjunto. Porque justo el problema que tenemos con el cultivo deriva en la salud de la población urbana y periurbana. Y no es un tema menor. Uno lo podría
detuvieron. Y especialmente también con el tema de los pueblos fumigados, las escuelas fumigadas. Los pibes que de alguna manera son hijos de chacareros, pero que están fumigados continuamente en ese contexto. Entonces ahí tenemos un problema potente, importante, para considerar el área de interfase, ¿no? Lo que nosotros llamamos la interfase urbano-rural. Ponerle límites. ¿Y cuáles son esos límites? Hagan la agroecología. Se puede decir en qué escala, pequeña, mediana. Incluso hay gente que hace agroecología en gran escala. Porque la escala del chacarero argentino, del agricultor argentino, es la superescala de lo europeo. Promedio de un establecimiento agrícola en el sur de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires, son 250 hectáreas. Promedio de un chacarero norteamericano son 50 hectáreas. De un europeo 20. De un chino 1. De un vietnamita media. ¿Se entiende? Las relaciones, el que es chico para nosotros es enorme para los europeos. Y esa cuestión, ¿sí?, de enormidad también lo lleva a una producción distinta. El tipo tiene que hacerse muy eficiente para producir, no es una broma. ¿Sí? Eisenhower decía en su momento, ¿no?, decir, la agricultura es la cosa más fácil del mundo cuando se está a 1000 millas del maizal y uno tiene solamente un lápiz para escribir. Pero cuando está en el barro, como el tipo tiene que estar sobreviviendo, la cosa es totalmente distinta. Entonces, entender esa cuestión de supervivencia en esa agricultura y encima en un país que te está cobrando el 35% promedio, ¿sí?, de retenciones, es un problema. Sobrevivir. Si nosotros miramos encima de todo eso, el tema de las retenciones que están teniendo hoy, nuestros agricultores pagan retenciones, pagan retenciones, mientras que los agricultores europeos, norteamericanos, japoneses, reciben subsidios. ¿De cuánto estamos hablando? Argentina compite contra un mercado mundial de 700.000 millones de dólares en subsidios. Sí, nosotros subsidiamos también, en parte, porque nosotros a veces lo analizamos eso así. ¿Y con qué subsidiamos? Reventando la naturaleza, sobreexplotando los suelos, avanzando con la frontera agropecuaria sobre el Chaco. Desaparece ya el bosque del quebracho. Es decir, el aumento muy fuerte hoy en día de la región pampeana que le pone presión al Chaco, es decir, las vacas ya no están mucho por acá. ¿Sí? Eso se llama pampeanización, la exportación del modelo pampeano hacia ecoregiones que no son pampa. Eso es un flor de problema también. Entonces, por un lado aumenta la producción, que es lo que todos los políticos ven, no hay que aumentar la producción, bla, 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 pero ¿a qué costo? Y el costo es social y ambiental. Y además de todo eso, si no les preocupan las plantas, preocúpense por la gente. Porque encima de esa situación, cuando uno avanza con la deforestación, abajo vive gente. Y viven pueblos originarios, o campesinos. Pero los pueblos originarios no tienen cultura chacarera. Y hay que respetarla. Y especialmente cuando nosotros estamos hablando de regiones, por ejemplo, como el Chaco. ¿Por qué? ¿Chaco qué quiere decir? Bueno, no me contesten, no se maten. Chaco quiere decir tierra de cazadores. No es tierra de agricultores, tierra de cazadores. ¿Y por qué es tierra de cazadores? Porque los tipos cazaban. Cazaban, pescaban y recolectaban. Y nosotros nos vamos con la agricultura diciendo que son todos indios vagos, abandonados, porque no quieren aprender lo que nosotros tenemos, nuestra cultura. Sería mejor dejarles espacio para que esa población pudiera vivir en su propio contexto. Porque Chaco quiere decir tierra de cazadores. Cuando avanzamos muy fuerte con el avance de lo agrícola sobre lo rural, una de las cosas que termina pasando es termina avanzando muy, muy intensamente este proceso de deforestación que se lleva a la gente también. Esto que digo para Argentina está pasando en todo el mundo. A pesar de que la población mundial indígena o de base indígena representa el 9% de todo lo que somos. Y hoy, por ejemplo, en el IPCC no le daba mucha bola a los pueblos originarios. En el IPC estamos obligados a hacerlo. Entonces, todos los documentos que pasan por el marco del IPES, el IPES es la plataforma del Servicio Ecosistémico y la Biodiversidad, estamos obligados a que lo vean también los pueblos originarios y acuerden. El otro día en una
mismo me dijo una cosa tremendamente clara, me dijo, yo no tengo banco. Para mí mi banco son mis animales. Y vos entendés esa lógica totalmente, son sus animales. Te habrás visto los Masai, ¿no? Kenia, Tanzania, todas esas cosas que seguramente lo han visto en el Discovery Channel o en algún otro lado, pero los Masai tienen, digamos, el valor de lo que tienen, o su poder económico, está en sus animales. Ni siquiera está en la tierra, está en sus animales. ¿Qué les está pasando ahora a los Masai? En Kenia, no en Tanzania, pero en Kenia en particular. Le están ocupando los lugares en los cuales ellos llevan los animales para tomar agua con invernadero. ¿Por qué? Para producir flores. ¿Para quién? ¿Para las mujeres africanas? No. Para exportar a la europea a Holanda. Entonces, le están utilizando el agua, Nakuru, por ejemplo, todos esas lagunas, esos lagos enormes, el agua que antes utilizaban los animales y no los dejan acceder al agua. Hay una flor de crisis en esa parte de África hoy en día, que es una de las partes más lindas, más bonitas también, no es menos transformada que uno va teniendo, ¿no? Es decir, la gran migración, o sea, 1 millón, 2 millones de animales que van de un lado al otro, que van siguiendo, digamos, la lluvia, los incendios y luego la lluvia, el renacimiento del pasto, también un poco se corta por este avance fuerte de la demanda internacional. Y esas cosas a veces nosotros ni nos enteramos, ¿no?, de esos procesos de transformación importantes. Y un poco, no sé cómo andamos en el tiempo, ¿está bien? En teoría, sí, mientras no nos golpeen ahí. Sí. Yo les comento una cosa que creo que les puede ser de interés particularmente para ustedes, que tiene que ver con este concepto de metabolismo, ¿no? Es decir, y eso sí les va a tocar en sus carreras. De una forma u otra les va a tocar, porque tiene que ver con el análisis de los materiales que entran en un sistema. Y empezar a hacerse eficiente en el uso de los materiales que entran en un sistema es importante. Es importante calcular la energía que entra en el sistema, es importante calcular el agua, y ahí viene todo el tema de las huellas, la superficie, la huella ecológica. Es importante también empezar a sumar, digamos, la eficiencia en la forma en que se utiliza cada uno de esos materiales, la capacidad de reciclado que tienen los materiales, vinculada con eso. Los estudios que tienen que ver con, por ejemplo, lo que se conoce como el ciclo de vida de materiales. ¿Cuánto vive una vivienda? Muchos la piensan que va a estar a perpetuidad, que va a estar para siempre. Y yo lo lamento, pero no es así. Mejor son ciclos continuos, ¿sí?, en los cuales los materiales van siendo demandados y luego terminan de vuelta procesados de una determinada manera. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, y hay lugares, por ejemplo, el Instituto del MIT de Massachusetts viene haciendo un seguimiento interesante para analizar el metabolismo de las ciudades y para entender lo que entra y lo que sale de una ciudad. Porque es muy interesante empezar a ver esos flujos, ¿no? Y algo que también es muy potente y que tiene que ver de vuelta con el caso del IPCC, que se los voy a dibujar un segundito, que tiene que ver con por un lado, se lo cuento porque después no tengo el micrófono, pero por un lado aumenta el metabolismo de materiales, pero algo que no y después disminuye y después se vuelve a reciclar, pero algo que no disminuye nunca en la ciudad es el tema de la energía. Y podría planteárselo como una cuestión de pregunta de examen prácticamente. ¿Por qué, a pesar de todos los esfuerzos, en las ciudades la demanda energética siempre es creciente? Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque nos hacemos más eficientes y todo en el uso de todos los materiales y seguimos chupando energía como locos. Somos ciudades energívoras. Comemos energía. Y esta cuestión es tremendamente importante para pensar las ciudades. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, el IPCC este año arranca con lo que sería la definición del scoping de qué estudiar en las ciudades. ¿Por qué? Porque las ciudades son estas, son las que más demandan todos estos materiales. Cuando uno ve estas curvas, un poco empieza a pensar. Las curvas.
se muere. Y después parte de esos materiales se reciclan. Ciudades viejas se entiende, ¿no? Por ejemplo, piensen en Roma, por decirles algo. Si piensen en esa ciudad, no esta ciudad que todavía las nuestras todavía no se murieron tanto, es decir, no se están reciclando tanto. Pero piensen en todas las otras. Por el otro lado, el tema de la energía. La energía no baja nunca su demanda, a pesar de la búsqueda por la eficiencia en el uso de eso. Parece tontería, no quieren ver desde el punto de vista de la billulla, plata, grana, ¿okay? Pero que esto les va a costar una bocha de plata, ¿okay? Si no son eficientes en el uso. Yo creo que por ahí un poco pasa la cuestión de comprender parte de estos procesos. ¿Sos medio ecologista? Bueno, empezá a mirarlo desde la ecología. ¿Te importa la tarasca? ¿Ok? Bueno, empezá a mirarlo desde el punto de vista del costo de eso, porque eso es importante, muy importante. ¿Sí? Y la otra componente que también es importante tener en cuenta, yo prometo 2 gráficos nada más, a mí me encanta empezar, pero vamos a parar un poco de eso. Hay otra cosa que conceptualmente es importante, que es el desacople. El concepto de desacople también es tremendamente fuerte. Desacople en inglés gringo, decoupling, divorcio. ¿Sí? ¿Entre qué cosa y qué cosa? Entre la demanda de recursos naturales, ¿sí? Por un lado, y por el otro, digamos, el crecimiento material del sistema. Y vinculado con ese crecimiento material, el bienestar humano. Que la gente viva mejor. ¿Sí? Ese crecimiento material viene de la mano o asociado a lo que se conoce comúnmente como PBI, Producto Bruto Interno. Que ahora que estamos medio peleados con España, no es el Producto Bruto Español, ¿no? Es decir, pero de alguna manera, ¿qué te llama eso? No sé si me lo van a... Arrancan de acá, básicamente, y empiezan a mirar esto en el eje tiempo. Uno de los objetivos que hay es el hecho de decir, miren, aumentemos en el tiempo el PBI, junto con el aumento de ese PBI, mejoramos la calidad de vida de la población, bienestar humano, es decir, las principales lógicas del bienestar humano, ¿cuáles son? Que la gente tenga educación, que tenga salud, que se pueda completar como persona, ¿sí? O como familia, lo que fuera, y esta es una componente importante. Ahora bien, hasta ahora, la economía, actualmente, ¿sí? la economía marrón, como yo le digo, la economía podrida, de alguna forma venía acompañándose estas dos cuestiones con el aumento de la externalidad, el aumento de los daños, el aumento de los costos ambientales, ¿sí? Una de las propuestas que andan dando vueltas, que en realidad es otro de los grupos de Naciones Unidas, que se llama Research Panel, justamente el panel de los recursos. Una muy buena página. A los que les interese todos estos cuentitos se los pueden buscar, ¿sí? Es decir, mucho material sobre esto. Es decir, ¿qué era lo que dice el Research Panel? Miren, nosotros podemos tecnológicamente consumir menos recursos naturales, es decir, hacernos más eficientes por unidad de producto, ¿sí? Y encima de todo eso, disminuir el impacto ambiental. Esto cambia todas las lógicas, ¿sí? Porque cuando se hace más eficiente con esto, es decir, aumenta todo esto y encima yo consumo menos. ¿Consumo cuánto menos? Hasta el 25 o el 20% de lo que consumía antes. Es decir, una reducción sustantiva hoy en día del uso de recursos naturales. ¿Es importante? Sí, es relevante. Por muchos motivos. Primero por la cuestión de costos, pero por el otro lado por hacerse más eficiente en el uso de esos recursos. Ahora bien,
¿Qué nos pasa en una sociedad consumista y estúpida como la nuestra? ¿La gente consume más o consume menos? La gente, cuanto más le ofreces cosas y más eficiente te haces, en lugar de consumir menos, consume más. ¿Cuántas computadoras hay en sus casas? ¿Cuántos celulares? ¿Cuánto cambian el celular por año? ¿Cuántos tienen más de un celular? Y así seguimos contando. ¿Okay? Tenemos más y más. Bajan los precios, en lugar de hacerse más eficientes, nos hacemos más eficientes por unidad de productos, pero nos hacemos más costos de consumo y aumentamos ese consumo mucho más. Entonces, en el número total, de vuelta se vuelve a aumentar, digamos, la demanda de recursos. ¿Okay? Eso se llama paradoja de Jevons paradox. De alguna forma se planteó, digamos, como una de las cuestiones también relacionada con el tema de paremos las emisiones. Sí, paramos las emisiones, pero si las hacemos más eficientes, pero la sociedad sigue consumiendo como loco, ¿okay? Estamos mal. ¿Cuántos quieren venir en auto a la facultad? ¿Cuántos vienen uno en un auto? Y así sucesivamente. Está bien, la respuesta puede ser los medios de transporte no son buenos, todas las cosas, sí, todo lo que quieran. Pero de alguna manera eso se reproduce, no son las personas, no te estamos hablando a vos. Estamos hablando a los cientos de millones del planeta que hacen lo mismo. Y esos cientos de millones del planeta aumentan las emisiones. Y es la gilada que sigue protestando después porque termina inundado, porque termina, digamos, aumentando la temperatura y tiene que comprar más aire acondicionado. Cuando los tipos compran más aire acondicionado, emiten más todavía. Es todo un ciclo. ¿Okay? No quiero... Estoy vendiendo ecología desde sus intereses, no desde los míos. Los míos son incluso más fanáticos todavía. Pero desde los propios intereses de una sociedad que consume. ¿Okay? La sociedad consume demasiado, hay que bajar el consumo. El consumismo exacerbado supera hoy al comunismo y al capitalismo. Están en ambos lados. No es un problema político. Ambos quieren consumir. Mucho. Vayan a China, miren las ciudades chinas. Las ciudades que más están creciendo velozmente son las chinas. Es impresionante. Si van o tienen un amigo que vaya a Beijing, díganle que saque una foto hoy y si va el año que viene de vuelta, que la vuelva a sacar y se la mande al mismo lugar. Y van a ver la brutal transformación que tienen esas ciudades. Cuando estábamos en el panel de recursos, se estaba evaluando, ¿sí? En China, hacia el año 2050, cuántas nuevas ciudades. 300 nuevas ciudades que necesitan todos los materiales que estoy mencionando. Por eso es el flujo. Cuando analizar el flujo mundial, trade, digamos mundial, 40% de todo se va para China. No es solamente la soja nuestra, es el cobre chileno, ¿sí? Son todos los materiales que se exportan desde África, hoy en día con convenios específicos con China. Un montón de cuestiones que hacen a la tercera cosa que no les digo, que me olvidé de mencionar, que es el tema de la ecología política. ¿Qué es la ecología política? Es la disciplina que se ocupa del estudio de las tensiones sobre el uso o sobre la demanda de un determinado recurso o bien entre dos actores sociales. ¿Okay? La tierra. Para soja, para ganado, para lo local, para lo global. Todo eso genera tensiones. ¿Okay? La lucha por la tierra fue, es y será. El hombre es el lobo del hombre, de alguna manera. Entonces, esa discusión desde la ecología política es tremendamente interesante. Hay muy buen material, muy buenos libros para entender esto de, no es solamente la ecología per se. Es decir, ¿por qué me importa a mí la cuestión ecológica? Porque salvemos a los bichos y yo sé que no le importa a la gente los bichos. Si no, no estaríamos como estamos. Si hay un poquito de conciencia y nomás que yo alguna vez me dijo sí porque desaparece la mariposa monarca. ¿Y qué me importa a mí que salgamos? El tema de la mariposa monarca están allá, nosotros tenemos un montón de especies que están desapareciendo acá a la vuelta de tu casa. Sí, hay un montón de problemas y encima cuando vos decís, bueno, la biodiversidad, los ecólogos convencionales te dicen la biodiversidad es la cantidad de especies que hay en una unidad de superficie, porque es lo más sencillo. ¿Cómo se mide la biodiversidad? Por índice de Young. ¿Cuántos bichos hay o cuántos encuentros? No sé, en un metro cuadrado, en 10 metros cuadrados, en una hectárea.
selva una bruta cantidad de especies. ¿Sí? En 1 metro cuadrado de tierra puede ser, si empiezo a medir, digamos, para abajo también, empiezo a medir lo que hay debajo del suelo, ¿no? Pero la biodiversidad es básicamente como una mesa. Soy ingeniero agrónomo, no soy arquitecto. ¿Okay? Eso es una mesa. ¿Okay? Ya sé, me voy a echar, pero... 4 patas. La mesa tiene 4 patas. La biodiversidad tiene 4 patas. Es biológica, es ecológica, es social y es cultural. Si una de esas patas no está, porque el hombre llega prácticamente a todos los confines de la tierra y del mar hoy en día, entonces tenemos una brutal influencia sobre todo. El valor de la biodiversidad es tremendamente importante. Esto lo dijo un investigador que se llama Otto Solving. Muy amigo de Jorge Morello. ¿Quién fue Jorge Morello? Jorge Morello fue el creador del instituto que yo estoy, el INGEPAM. Morello y Matteucci, los 2 directores anteriores, fueron los dos elegidos como investigador de la Nación Argentina en el rubro ecología. Es decir, estamos hablando de gente interesante. ¿Sí? ¿Quién fue otro? Otro Solving fue el Premio Mundial a la Biodiversidad, lo que sería el Premio Azul de Tokio de Japón. ¿Sí? Ese premio, digamos, de alguna manera que sería el Nobel a la biodiversidad. ¿Qué decía Otto esto? Y esto nos quedó para siempre. ¿Ok? Porque no es como la mirada que tiene el biólogo de contar especies nada más. No es eso. Es mucho más. Es muy compleja la biodiversidad. Imaginen ustedes por qué hablamos de la importancia, cruzando el IPES con los pueblos originarios. Porque son ellos los principales conservadores o cuidadores de la biodiversidad. Lo entienden. ¿Okay? Muchísimo para hablar de eso, pero bueno, sé que no hay tiempo sobre esas cuestiones, pero básicamente la importancia de la biodiversidad hoy, 2 organismos internacionales potentes, un tercero que viene trabajando sobre eso. Lo último que se está haciendo hoy en día, que se va a lanzar a fin de año, es esto. ¿Qué quiere decir Nexus? El Nexus, para hacerlo en resumen, básicamente lo que contempla es las vinculaciones entre cambio climático, energía, agua, biodiversidad y sistema alimentario. Un quilombo. ¿Ok? Liso y llanamente un gran despiole. Es tremendamente difícil para los científicos entender todas estas interrelaciones. No es fácil. ¿Ok? A veces uno trabaja punto a punto. Nosotros estamos haciendo un lío bárbaro tratando de entender esto. Y esta complejidad es eso, la palabra, complejo. Pero tratando de entender por qué se está haciendo todo esto. Porque básicamente entendemos que si no analizamos esto desde todos estos puntos de vista, lo que nosotros le sumamos desde acá, desde el proyecto básico que tenemos, la Tierra, ¿sí? Después podemos discutir por qué en el Nexus Mundial no incorpora la Tierra, hay expresiones de la FAO y esas cosas ahí, pero la Tierra como tal es tremendamente importante y entender esas interacciones es más todavía. Y lo último que les digo es decir, ¿por qué las ciudades son importantes al ambiente y viceversa? Porque las ciudades no son, salvo que yo, digamos, esté equivocado, no son autótrofas. ¿Qué significa que no son autótrofas? ¿Alguien de ustedes ve Los Simpsons? Poco. Esto es Springfield, Los Simpsons. ¿Sí? Le ponemos una cúpula arriba. No sale y no entra nada. ¿De dónde viene la comida? ¿A dónde va tu porquería? Cierra la puerta aquella. No la cierra. Imaginen la puerta aquella cerrada. Ahora estamos todos tranquilos. 1 año encerrados acá adentro. No se va a bancar la barata. ¿Okay? A eso súmenle que nos vamos a matar entre nosotros. Es decir, algunos van a terminar comidos por los otros. ¿Sí? ¿Okay? Parece todo broma. Bueno.
mucho más limpio. Eso es cuando le hablamos de metabolismo. Todo lo que demandan, ¿sí?, desde una ciudad hacia afuera. Las ciudades no son autótropas, es decir, no son una planta. No se pueden abastecer a sí mismas. Necesitan del afuera. Son heterótrofas. Por definición, significa que su metabolismo es algo que se conoce como metabolismo ampliado. Necesita expandirse mucho más en términos de todas las necesidades de los recursos naturales que están dando vuelta. Esto es importante verlo, porque uno no piensa de dónde viene el alimento. Pero piensen, ¿se acuerdan del 2008 cuando fue el paro del campo? En el año 2008 que los chacareros cortaban las rutas y no llegaban los alimentos a las ciudades. ¿Cuánto puede sobrevivir una ciudad sin alimentos? ¿Cuánto podés sobrevivir vos si no te llegan los materiales para la construcción? ¿Cuánto? Si esa cuestión metabólica no está, ese intercambio no está, estamos probados. Entonces el concepto de metabolismo social me parece que es importante para esto. Y lo último, por ejemplo, tiene que ver con esa reconstrucción de lo que nosotros llamamos el reverdecimiento, es decir, la construcción de infraestructura verde en la ciudad. Esa infraestructura que no sea poner arbolitos de adorno. Los arbolitos cumplen una función. Ya solamente que ustedes elijan que sea un árbol nativo o una especie introducida, hace la diferencia. Si vos me pones un jacarandá en lugar de un ligustro, hace la diferencia. O ves toda una biología que antes no tenías. Tenés controladores biológicos dentro de tu propio espacio. Primera cuestión. Imagínate lo que sería si además del arbolito pones huerta y pones árboles comestibles y pones plaza, pero las plazas no son arbolitos, sino que son especies integradas al lugar. Si vas a estar en Santiago del Estero, ponés los árboles de Santiago del Estero, andate a agarrar el libro de Moreno, cazar las ecorregiones, identificar todos los árboles que te están recomendando ahí. Te va a un vivero local, te lo compras, lo plantás y cambiás la lógica. Y no me traes plátanos que le joroban la vida a medio planeta, empezando por las alergias y por todo lo que hay dando vuelta. Y si a eso vos le sumás el hecho de decir, pongo árboles, hago plazas comestibles, le sumo además el hecho de decir, ¿y por qué no huerta? ¿Y por qué no un lugar en lo que la gente humilde pueda producir su propio alimento? ¿Y por qué no algo que emule al pro huerta, pero de forma, digamos, privada, práctica? Porque con $3 el pro huerta le producía 220 kilos de comida. Solamente con la semilla y con enseñar a la gente a producir sus alimentos. Y encima, si van a construir techos, ¿por qué esos techos no son verdes? ¿Por qué no regula la temperatura ese techo, digamos, y les permite a ustedes reciclar el agua que tiene? Eso ya está. Yo me acuerdo, hace 10 años atrás, lo hablaba acá y ahora ya veo que la gente lo está llevando adelante. Perfectamente. Es decir, si los techos verdes están, ¿por qué no le sumamos huerta arriba? ¿Y por qué no le metés polinizadores? ¿Dónde hay más polinizadores en la ciudad? ¿Cuál es la ciudad que tiene más polinizadores? Nueva York. Hay lugares, restaurantes que te venden, digamos, la miel de sus propias colmenas, 25 pisos arriba. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Es buscar la integración de lo natural con lo construido. Y ahí creo que hay una cuestión clave, potente, útil, ¿sí? Y sería tremendamente útil que desde la arquitectura, que desde el urbanismo, eso se empiece a pensar, se empiece a incorporar. ¿Van a poder ser autótrofas? No, nunca. En términos de la demanda de material y energía, no lo van a poder hacer por esos consumos que tienen. Pero van a regular muchísimo hacia adentro. Yo creo que ahí hay una componente muy fuerte, muy potente como para poder mejorar las condiciones de vida de la gente. Cuando ustedes están frente a algo verde, ¿no produce relax? Bueno, eso se llama amenities, amenidades, la mejora del ambiente, pero la mejora personal también. Es decir, un montón de variables juntas, ¿sabes? Pero parándose en esta mirada simple, ¿no?, de la ecología y en este diálogo, ¿no? Es decir, un poco pasa por ahí, es decir, empezar a comprenderlo uno a lo otro en términos de sus necesidades, porque les vuelvo a decir como arranqué con la charlita con ustedes están sobre los mejores suelos del mundo. Cuando ustedes cancelan
100 metros cuadrados de suelo, están cancelándolo por un muy buen tiempo y quizá para siempre, ese mejor suelo que da comida. Y de vuelta, son 300, 350 billones de hectáreas a nivel planetario sobre 14.000 y pico. Se están comiendo la crema de la crema. A veces eso hay que discutirlo también en un país que no discute su